Buenas noches, mi nombre es Kevin Bueno Luis y voy a proceder a realizar la simulación del circuito AC con carga LC. Para ello, primero ingresamos el bloque Power Give para realizar la simulación y luego los elementos del circuito. En este caso, una fuente AC, una puesta a tierra, al ser un circuito RLC necesitamos una carga RLC, en este caso en serie, y también usaremos un interruptor o un switch que en un inicio está abierto y después de cierto tiempo se procede a cerrar. Y para que este switch sea activado necesita un bloque escalón. Una vez tenido todos los elementos, ingresamos los bloques que nos sirven para realizar medición, en este caso para el voltaje. Y para la corriente. Y un bloque que nos permita visualizar dichos parámetros. La carga RLC la podemos dividir en sus tres partes. Una carga resistiva, una carga inductiva con valor de 10 milihenrios y una carga capacitiva cuyo valor es de 2 microfaradios. Conectamos estos elementos en serie y el bloque medidor de corriente en serie también. Definimos el valor de voltaje de 120 y aquí definimos un valor pequeño para que el interruptor se cierre. En este caso puede ser este valor. Procedemos a conectar el medidor de voltaje al inductor y otro para el capacitor. El Scott lo configuramos para que reciba 3 entradas, puesto que vamos a medir corriente, voltaje del inductor y voltaje del capacitor. Muy bien, ahí ya tendríamos el circuito completamente armado. Ahora vamos a definir el valor de la resistencia. Este valor se define de acuerdo a estas ecuaciones. Primero vamos a simular un sistema subamortiguado, lo cual debe cumplir esta condición y al realizar el respectivo despeje nos da que la resistencia debe ser menor a este valor, por lo cual definimos una resistencia con un valor de 10, puesto que 10 es menor a este valor que nos indican aquí. Procedemos a realizar la simulación. Y visualizamos el scope donde están todas las gráficas. Muy bien, aquí se ven todas las gráficas juntas, pero para visualizarlas de forma separada, seleccionamos el scope. Y listo, y podemos ver todo
visualizado de forma separada. Muy bien, la primera gráfica que vemos es de la corriente, la cual en inicio es de cero porque el circuito está abierto, y luego va incrementando, y luego va presentando oscilaciones. Estas oscilaciones que se presentan en cada una de las gráficas es debido a que el sistema, como se mencionó aquí, es subamortiguado. Por ello se presentan todas estas oscilaciones. En un inicio la corriente de voltaje de cada elemento es cero, debido a que el circuito está abierto. Una vez que se cierra, inicia todo este comportamiento hasta llegar a cierto valor estable. Esto es el sistema subamortiguado. Para el sistema sobreamortiguado, asimismo tenemos que cambiar el valor de la resistencia. Según este parámetro de aquí, debe ser mayor a 141. Entonces podríamos definir una resistencia de 1000 ohms. Entonces nuevamente procedemos con la simulación. Y aquí podemos ver nuevamente que en un inicio la corriente es cero y por tanto también el voltaje es cero. La primera es la corriente del circuito, la segunda gráfica corriente voltaje del inductor y la tercera el voltaje del capacitor. Y aquí vemos un comportamiento un poco más atenuante respecto a la primera simulación, debido a que en este caso es sobreamortiguado. Y finalmente el último caso es cuando es críticamente amortiguado. Entonces la resistencia debe ser exactamente ese valor, de 141.42 ohms. Ejecutamos la simulación. Y visualizamos. Y aquí tenemos como la curva de corriente en un inicio presenta un pico y luego se estabiliza de forma más rápida que las anteriores. Asimismo, la segunda curva, que es el voltaje del inductor, presenta un pico alto y luego se estabiliza a sus valores respectivos. Y también el capacitor vemos como tiene un comportamiento similar al de la fuente sinusoidal, por lo cual este es el críticamente amortiguado. Se estabiliza de forma más rápida que los anteriores. Muy bien, eso sería todo de mi parte. A continuación, compañero seguirá con el resto de la explicación del otro circuito. Buenas tardes, mi nombre es Kevin Cody Moreira. Yo voy a hablar sobre el circuito recuperador de energía. Nosotros tenemos que saber que lo más importante es el transformador, que no opera como transformador, no opera de forma tradicional. Esto hace que la inductancia de magnetización, particularmente en este caso, se asume que es infinita. La corriente por lo general va a pasar por la bobina y esto va a generar lo que decíamos un flujo magnético. Debe tener una variación en el flujo, induce que vamos a tener un voltaje en la bobina. Bueno, nosotros tenemos que saber también que nosotros tenemos que tener una etapa de conducción, que nos dice que la magnetización no para nuestro inductor, la magnetización no permite cambio brusco en el flujo de magnetización. Para que no ocurra dicho cambio brusco, la bobina secundaria, que sería del transformador, producirá un flujo de corriente, la cual se opondrá a dicho cambio, y esto permitirá que el diodo entre su etapa de conducción. Entonces, lo más importante, si tenemos un transformador, vamos a librería, solucionamos aquí línea de transformador, listo, lo ponemos, lo seleccionamos, lo abrimos, solamente necesitamos solamente dos, aplicamos, listo. Vamos a necesitar también un diodo. Vamos acá, vamos por el electronic, cogemos el diodo, control R. Listo.
Estos son los elementos más importantes. Obvio que para que nosotros podamos generar eso, nosotros necesitamos una fuente de voltaje DC. Listo. También nosotros para poder ver los cambios y parametrizarlo mejor en nuestra gráfica, vamos a necesitar un switch. Vamos a necesitar un switch. Vamos a Elemental. Vamos. Un switch. Aquí está Ideal Switch. Ponemos el ideal. Nosotros también vamos a necesitar un step. Así que vamos un step. Entonces va a estar conectado al switch y nuestro step va a tener un valor de 0.3 Euler elevado a la E a lo menos 3. El inicial valor va a ser 1 y este va a ser 0, 0. Bueno, luego de esto vamos a conectar la fuente con 1. También nosotros tenemos que conectar nuestro circuito para nosotros poder visualizar la corriente que va a tener en el lado primario y en el secundario. Nosotros también vamos a librería sources, vamos a poner special power system, vamos a fundamental block, vamos a electrical sources, anotar para visualizar las corrientes de cada uno, que serían dos corrientes y dos voltajes. Listo. Vamos a comenzar a conectarlo para poder nosotros visualizarlo mejor. Primero, aquí vamos a ver en la parte del switch y la parte que está conectada a la bobina, vamos a conectar una corriente. La conectamos. Adicionalmente, vamos a visualizar el voltaje que pasa entre los dos. Entonces, esto va a estar conectado aquí. Y vamos a conectarlo con el segunda fuente de acá, directamente. ¡Ah! Un momentito. Aquí va a estar conectada la otra corriente que vamos a necesitar en la segunda, esta para visualizar qué tipo de corriente. La parte negativa va a ir conectado acá. El diodo va a ir conectado directamente para acá. Esto va a ir conectado acá. La intensidad también va conectada por acá. 5. Vamos a necesitar 5 scopes.
Luego de tener los datos, vamos a poner nuestro circuito de recuperador de energía, ya estaría armado. Tenemos nuestro circuito armado aquí. Nosotros vamos a ver que en el voltaje de la bobina vemos, bueno, perdón, del diodo, vemos que va a pasar lo que decimos que está en etapa de conducción, ya que al momento de recargarse de la bobina por la corriente por el conductor de magnetización, vemos que va a ver, intenta descargarse. Eso, el cambio brusco, no se puede dar, y eso sí, este cambio brusco significa que ahí la bobina no está encendida y no está en conducción. Para que esté en conducción, por eso es que la bobina secundaria hace que haya haya producirá un flujo de corriente que se oponga a dicho cambio, y esto permitirá que el diodo entre en conducción. Aquí podemos anotar eso. Luego, en el siguiente, en ese mismo scope, vamos a ver lo mismo en el voltaje para la bobina secundaria, y va a ser igual al mismo voltaje de la línea primaria. Bueno, en las corrientes vemos que en la primer trafo va a subir, en la primera bobina la corriente de la bobina de magnetización va a almacenar energía. Bueno, la corriente va a aumentar hasta el momento de descenderse y se va a mantener constante. Bueno, y en la segunda bobina nos vamos a dar cuenta que aquí va a pasar lo que de una conducción por el diodo. Se va a descargar totalmente. Este cambio brusco que pasa en la segunda bobina es para que no se descargue totalmente la primera bobina que almacenó corriente de magnetización, y hace que poco a poco vaya recuperando esa corriente perdida hasta mantenerse constante. Muchas gracias. Este es el recuperador de energía, el problema 7.